10 kilómetros de la capital encontramos un municipio en medio de un valle. Valverde viene de Valle Verde y Majano a un montón de piedras que eran las que se iban sacando de las tierras de labranza. Cuna de ilustres personajes, es conocido por haber visto nacer a Agapito Marazuela. Conmemoramos el 125 aniversario del nacimiento de Agapito Marazuela. En recuerdo al maestro. Hoy más de 1000 vecinos viven aquí. La vida es cómoda y tranquilita, hemos trasteado en la vida bastante y ahora pues descansamos. Este es solo uno de los productos que se fabrican en las más de 100 empresas con las que cuenta su polígono industrial. Nos preguntan dónde hacían los barcos y decíamos pues en Segovia y era como de mofa, ¿no? O sea, decíamos, no puede ser, no puede ser. Es lo que ha marcado que Valverde del Majano hoy sea lo que es. Nunca va a dejar de crecer industrialmente, es una seña de identidad. Hoy en Segovia, de pueblo en pueblo, visitamos Valverde del Majano. Javier Lucía, alcalde de Valverde del Majano, muchísimas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a vosotros por la visita y por brindarnos la oportunidad de que se nos conozca un poquito mejor. Tenemos muchas cosas que ver en Valverde del Majano y sobre todo muchas cosas de las que hablar. La primera de ellas, porque es un municipio en el que hay cerca de 1000 habitantes. Sí, un poquito más. Estamos ahora mismo rondando los 1100 habitantes. Tenemos el vecino del pueblo de toda la vida. Valverde hace 12, 15 años tenía entre 500 y 600 habitantes. Y luego podemos incluir a estos vecinos nuevos que han ido sumándose a formar parte de nuestro municipio, que en su mayor parte son gente joven y que están colaborando mucho en el crecimiento, porque la gente joven obviamente tiene hijos y nos hace que vayamos creciendo. Es una zona muy apetecible para todo aquel que busca una vivienda y a lo mejor no se lo puede permitir en Segovia capital, pues por tema económico, por tema de precios, y además Valverde, que cuenta con una gran cantidad de servicios, y la verdad es que es un pueblo que está muy bien acondicionado. Es una zona apetecible para venirse a vivir. Ese es otro de los atractivos, porque no son pocos los servicios que se ofrecen a los vecinos, además de todas las edades. Sí, es que tenemos prácticamente todo. En general, servicios que ofrece a los vecinos, pues los típicos que pueda ofrecer cualquier municipio, servicios básicos que no pueden faltar. Y luego tenemos, por ejemplo, una amplia oferta, sobre todo o muy enfocada también a gente joven, en cuanto a oferta de actividades deportivas. Lo decíamos, son muchos los niños que en Valverde del Majano pueden venir a clase directamente aquí, no hace falta que se vayan a otros lugares. De hecho, son tantos los niños que el colegio se va a ampliar. Sí, efectivamente. Está previsto que este mismo verano se comience la construcción de este nuevo colegio. Una muy buena noticia, sin duda, para el futuro del pueblo. Tenemos que hablar también de los mayores. Tenemos el centro de mayores, que está aquí mismo, en el que hacen vida habitual, bajan a echar su partida, a tener sus conversaciones y a leer el periódico y demás. Y luego, para aquellos que ya necesitan un poquito de atención más especializada o ya no pueden valerse tanto por sí mismos, pues tenemos el centro residencial de Teruelo. Cualquier valverdano que lo necesite pues va a tener ahí su casa, como no puede ser de otra manera, y bueno, actualmente está a pleno funcionamiento. Javier, si hablamos de trabajo en el municipio, a lo mejor no son muchos los vecinos que trabajan aquí, pero sí es mucho el trabajo que se realiza en Valverde del Majano. Hay muchas empresas establecidas. Sí, tenemos la fortuna de contar con el polígono industrial Nicomedes García. Aparte de dar trabajo a mucha gente de Valverde, también es un potente motor económico para toda la zona, puesto que hay muchas personas de pueblos limítrofes, incluso de Segovia, que vienen a trabajar al polígono de Valverde del Majano. Todo eso se lo vamos a contar con más detalle en los próximos minutos en el programa de hoy, pero ya que estamos en Valverde no queríamos irnos de aquí sin hacer una pequeña visita turística. ¿Comenzamos nuestra visita? Por supuesto, cuando queráis. Teresa, estamos en la iglesia de la Asunción.
En la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, sí. Es una iglesia que empieza a construirse pues después de la Catedral Nueva de Segovia, a partir del año 1525, o sea, anteriormente hubo otra iglesia que podría ser de estilo románico, de estilo mudéjar, que era lo que imperaba por toda esta zona. Habría un buen número de vecinos en la época porque la iglesia Sí. tiene un tamaño bastante considerable. Pues por ejemplo, en el año 1591, que está el censo más creíble, tenía 255 vecinos. Multiplícalo por 4, pues más o menos unos cerca de 1000 habitantes. Y en el año 1599, cuando nos afectó tanto como a Segovia la epidemia de peste, pues tenía 300 vecinos. Se quedan sin trabajo, se quedan en la miseria. Se inaugura un hospital, esta calle que está aquí era la calle del hospital, que luego después cambia su nombre por calle 21 de octubre, que es cuando se nos quema la iglesia. Vamos a contar esa historia, pero si te parece, mejor dentro. Mejor dentro. Teresa, ¿por qué es importante esa fecha que decíamos antes, el 21 de octubre, para Valverde del Majano? Es una fecha muy trágica para Valverde. Era un jueves, día de mercado, los hombres estaban arando en las tierras y a mediodía empezó a salir humo por las bocatejas y cuando abrieron la puerta se encontraron que estaba incendiado ya la cubierta, el retablo mayor. Parece ser que una vela que había quedado encendida se había caído por detrás del retablo y no había muchas posibilidades de arreglo, que fue desastroso. La gente abrió las puertas y fue sacando algunas de las esculturas que pudieron, sacándolas a la calle. Es el pueblo el que inmediatamente después de que se han enfriado las cenizas, pues empiezan a sacar con sus carretas y sus carros todo lo que queda, se va guardando los herrajes porque pueden servir y ya digo que enseguida empiezan a hacer donde hay que hacer cimientos. Se tardó 1 año y 1 mes prácticamente. Era una buena iglesia, según nos dicen los cronistas de esa época. Así, bien. Ya está. Hala, di lo que quieras. ¡Uy! No, ahora te lo van a decir. No habré salido. Un poco así. ¡Oh, no! Anda, quítame. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se vive en Valverde del Majano? Muy bien. La vida es cómoda y tranquilita y bien. Y para un servidor mayormente, claro, que hemos trasteado en la vida bastante y ahora pues descansamos. He sido sastre, he tenido el bar este de la Parecida también 6 años y pico. Hemos tenido aquí una tienda otros 25, 27 años. ¿Lo ha visto usted pasar a generaciones y generaciones de Valverde? Todas las generaciones de Valverde, a varias, sí. Por lo menos 4 o 5 y otras que me han dicho, pues conozco varias generaciones. Hasta luego. Tengáis suerte por ahí. Durante siglos, los hombres han fantaseado con la idea de explorar lo que había más allá del mundo conocido, lo que está al otro lado. ¿Cómo serán las gentes que allí habiten? Creo que la imagen que tenemos en Nueva Zelanda de España es de un país romántico, exótico, un sitio de baile y de música y donde siempre brilla el sol. Pero quería como periodista investigar un poco más cuáles son los vínculos entre Nueva Zelanda y España y la primera cosa que encontré fue el caso de un español que vino a Nueva Zelanda precisamente para encontrar lo que hay debajo de su casa. Muchos valverdanos, vecinos de Valverde, son reconocidos como personajes ilustres. Vamos a hablar de uno de ellos que viajó literalmente a la otra parte del mundo. Efectivamente, estamos ante un rincón en recuerdo a Manuel José de Frutos Huerta. Nació a primeros de siglo XIX y bueno, pues debido a la situación económica y de la familia, en busca de mejores oportunidades, pues emigró y tras dar tras pasar por diferentes lugares del mundo, recaló en Sudáfrica, donde acabó trabajando a bordo de un ballenero. Este ballenero, de alguna manera, llegó a Nueva Zelanda haciendo su trabajo y algo encontró allí que le gustó, porque se quedó y además de quedarse, pues fundó una gran familia. Entró en contacto con alguna tribu que hoy llamamos los Paniora y bueno, pues casó con 5 esposas, tuvo 9 hijos,
41 nietos y 299 bisnietos. Y eso ha dado lugar a que hoy día los descendientes de Manuel José hagan un total de 16.000 miembros de la familia Paniora, que están repartidos por toda la geografía mundial, en los 5 continentes. Así que tenemos un poquito de Valverde del Majano repartido por el mundo. Efectivamente, la verdad es que sí. Tenemos valverdanos o gente con sangre valverdana repartidos por todo el mundo. La verdad. Pero es que esto sí. no se sabía hasta hace relativamente poco, porque fue casualmente, mientras se realizaba un documental, cómo se descubrió que había un vecino de Valverde del Majano que había viajado hasta allí y formado esta gran familia. Efectivamente, fue durante el rodaje del documental Bajo tus pies, cuando hablando con las gentes de algunas zonas de Nueva Zelanda, se dieron cuenta o cayeron en que esas gentes les hablaban de que su antepasado o el fundador de su familia provenía de un lugar llamado Valverde. Entonces, bueno, pues ya investigaron un poquito más y dieron con que era Valverde del Majano. Luego ya aquí se hizo un poquito de trabajo de investigación y se dio con que efectivamente este antepasado era Manuel José de Frutos, y ya le tenemos perfectamente localizado y fichado. No es el único vecino ilustre que ha dado estas tierras, porque detrás de nosotros tenemos el lugar donde nació nada más y nada menos que Agapito Marazuela. Efectivamente, también estamos en una zona privilegiada, la verdad. Aquí a nuestras espaldas podemos ver también un pequeño jardín en recuerdo a Agapito. La casa que vemos actualmente es donde en su momento estaba la casa en la que nació Agapito Marazuela, y luego hablaremos un poquito de él más detalladamente, si os parece, en la Casa de la Música, que parece un entorno más adecuado. Vamos hacia allá. Probablemente uno de los vecinos más conocidos de Valverde del Majano sea Agapito Marazuela. Efectivamente, Agapito Marazuela es quizá el más conocido. Maestro de folclore, hoy esta Casa de la Música lleva su nombre. Efectivamente, esta Casa de la Música, bueno, se construyó un poco en conmemoración, en recuerdo al maestro Agapito Marazuela. No podía ser de otra manera, tenía que tener un espacio dedicado a Agapito. Además, este espacio sirve de sala de ensayo también. Sí, también, por supuesto. Aquí además ensayan los distintos grupos que ya tenemos en Valverde, que tocan dulzaina y tamboril, así como otros grupos o coros que también se dedican al canto, o cualquier actividad relacionada con la música, pues aquí tiene su lugar tanto de enseñanza como de ensayo. Este 2016 es un año especial porque se conmemora una cifra redonda. Conmemoramos el 125 aniversario del nacimiento de Agapito Marazuela. Entonces, con motivo de este aniversario, pues desde el Ayuntamiento se ha preparado una serie de actos y eventos relacionados con el maestro, que se van a ir desarrollando a lo largo de todo el año y que finalizarán el día 20 de noviembre, que es el día exacto de su nacimiento, con una revolada por el pueblo. ¿Continúa aquí la afición a la música que despertó en su momento a Agapito Marazuela? Bueno, continúa, sí. En Valverde actualmente, como bien he dicho, tenemos gente que sigue tocando la dulzaina. Sí que es cierto que echamos un poquito de menos, que falta un poco de interés entre los más jóvenes. Es una asignatura que tenemos ahí pendiente, que nos pondremos con ella. Este es uno de los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Valverde del Majano, y además es un lugar en el que hay trabajadores, o sea, que ofrece también trabajo. Efectivamente, sí. Tiene actualmente 30 puestos de trabajo. Muchos de ellos son efectivamente del propio municipio, y bueno, pues es un lugar más de creación de empleo, pero lo más importante es el servicio que ofrece, que es dar ese servicio de acogida o de cuidado a nuestros mayores, que tan importantes son para nosotros. Vamos a visitarlo. Por supuesto. Bien, pues nos va a contar un poquito más detalladamente el funcionamiento del Centro Residencial Oteruelo la directora, que es Natalia Sanz, y te dejo con ella.
Natalia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantada de recibiros. Vemos que hay muchos residentes aquí. Muchos, sí. La verdad que habitualmente la tenemos completa, la residencia. Tenemos 50 plazas de estancias permanentes y luego el centro de día que funciona con 30 plazas, que ese no le tenemos completo, o sea que podríamos admitir algún residente más. ¿Son todos vecinos de Valverde o vienen también de otros pueblos? Hay de todo. Tenemos vecinos de Valverde, pueblos de alrededores, Segovia, incluso gente de Madrid también tenemos. ¿Cómo es el día a día aquí? Cuéntanos. Bueno, pues comienza por la mañana con la levantada del residente. Por la mañana se les ducha, se les asea, pasan a desayunar y luego después de desayunar, de lunes a viernes ya tienen todas las actividades de terapia ocupacional, fisioterapia, todas las actividades que puedan surgir, ¿vale? Y luego pasamos a comer, tenemos 2 turnos de comida, tanto en comida como en cena. A la 1 entrarían los más asistidos y luego en el segundo turno entran pues, los que pueden comer por sí solos, ¿vale? Nos contaba el alcalde que aquí trabajan cerca de una treintena de personas. Sí, aproximadamente somos 30 compañeros, 30 trabajadores. La mayor parte mujeres, sí que tenemos algún chico, actualmente 3. ¿Cómo es trabajar aquí en el pueblo? Bueno, pues muy bien, la verdad que muy bien. Lo complementamos la verdad que bastante bien, porque es muy cómodo sobre todo, nos conocemos todos, tanto al compañero como al residente tenemos un trato muy directo. Muchas gracias por atendernos. Nada, a vosotros. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Hasta el paraje Manzuelos nos hemos venido para visitar la ermita de la Aparecida. No podíamos irnos de Valverde sin pasar por aquí. Es cierto. Para los valverdanos, crean o no crean, la Virgen es algo especial para nosotros porque nuestros padres, nuestros abuelos nos lo han inculcado desde pequeños y lo sentimos en nuestro corazón. Esta es la ermita de la Magdalena. Entonces había una disputa entre el Cabildo y la iglesia de Valverde por ver quién era el dueño de esta iglesia y tenía que estar encargado de su custodia. Se decidió que la iglesia de Valverde controlara la ermita de la Magdalena. En el siglo XVII todas las ermitas que había fuera podemos decir, del núcleo de Valverde, quedaron bastante abandonadas, entre ellas esta. Entonces, el cura de entonces, que se llamaba don Antonio García Vela, decide hacer un cobertizo. Juan López, que era el albañil y el carpintero más importante que había en ese momento en Valverde, es el encargado de hacerlo. Y este señor cuenta la leyenda que había tenido un sueño la noche anterior de venir aquí. El sueño es que se encontraba un tesoro. Cuando viene, empieza a cavar para hacer los cimientos del colgarizo, entonces toca con algo duro y él dice, el tesoro. Después de mucho esfuerzo corren la lápida y se encuentran que el sepulcro está dividido como en 2 partes. Una parte donde está una virgen y la otra un esqueleto. Esa es la Virgen de la Aparecida. Empieza a celebrarse una romería en su honor, que es cuando se celebra aquí ahora, el segundo fin de semana de junio y también en septiembre. Y también en septiembre, porque resulta que en el año 1916 se corona a la Virgen de la Fuencisla. Y hay un grupo de valverdanos que dicen, y si Segovia ha coronado a su Virgen, ¿por qué nosotros no podemos coronar a nuestra Virgen de la Aparecida? Y el 16 de septiembre del año 1923, entonces coronan también a nuestra Virgen de la Aparecida. Y en recuerdo de esa coronación, pues se celebra la romería, que son el encuentro de los valverdanos de dentro y de fuera. Aquí todos los que salen fuera recuerdan a su Virgen y entonces recuerdan a sus familiares. Vienen aquí, hay meriendas populares, hay danzas de paloteos, que ha habido paloteos aquí toda la vida, hay bailes delante de la Virgen, las abuelas y las madres colocan a sus hijos en la carroza y es unas fiestas para los valverdanos muy entrañables. Hubo una ermita que era la de la Magdalena,
es prácticamente la que hemos visto hasta el año 1959, en que se hizo esta otra. Como veis por fuera, pues tiene un aspecto bastante similar a otras ermitas del sur de España, sobre todo de Andalucía, pero no era así. La anterior era una ermita pequeña, como todas las ermitas castellanas. La Virgen actual no es la Virgen que se encontraron en el sepulcro. La Virgen encontrada en el sepulcro era una talla románica, de madera de pino, de vara y media. Se destruyó en el año 1897, el 21 de octubre. Se quemó todo el retablo, se quemó la iglesia y se quemó también la Virgen de la Aparecida. Entonces, los mayordomos y el pueblo de Valverde encargaron a un escultor de Segovia, a don Andrés Sanz Hernando, que nos hiciera otra. Prácticamente al medio año de haberse producido ese incendio, pues ya teníamos a esta nueva talla, diferente de las demás, pero que los valverdanos la aceptaron como si fuera, de hecho, un valverdano que ha sido el cantor del Guadarrama. Lorenzo García Huerta decía, es la misma, pero es muy diferente porque esta solamente tiene la cabeza, las manos y los pies. Teresa, una curiosidad, porque esta ermita está construida encima del sepulcro donde se encontró la Virgen de la Aparecida. Y me has contado antes que era habitual cuando erais niños hacer algo aquí. Pues veníamos y cogíamos un poco de arena de una especie de trampilla que está donde hoy se guarda la carroza, porque parece ser que tenía propiedades curativas, sobre todo los dolores de cabeza. ¿Funcionó? Pues no lo sé, pero los valverdanos creemos tanto en nuestra Virgen que nos creemos cualquier cosa. Si algo hace diferente a Valverde del Majano es tener un polígono industrial tan importante como en el que nos encontramos. Sí, la verdad es que es una verdadera suerte tener entre una de nuestras infraestructuras más importantes un polígono industrial que es sin duda el motor principal de la economía del municipio de Valverde. Lo primero para muchas de las familias porque encuentran aquí su lugar de trabajo y lo segundo para el propio municipio, puesto que como no puede ser de otra manera y es obvio, pues una parte muy importante de los ingresos que entran en el ayuntamiento pues vienen vía las empresas que aquí están instaladas. Este polígono que hoy tenemos se lo debemos a uno de los vecinos ilustres de Valverde del Majano. El polígono industrial que tenemos actualmente proviene de una generosa donación de Nicomedes García Gómez, que allá por los años 70 decidió que quería instalar un polígono industrial en su pueblo natal. Nicomedes García Gómez fue adquiriendo terrenos, sumando terrenos, hasta que se hizo con una cantidad de 1 millón de metros cuadrados y una vez que lo tenía más o menos preparado y se realizó el correspondiente plan parcial y demás, pues hizo esta generosa donación al pueblo, que la verdad es que es quizá el hecho más importante en la historia reciente de Valverde, porque verdaderamente es lo que ha marcado que Valverde del Majano hoy sea lo que es, gracias a este generoso vecino, la verdad. Además de un ilustre vecino de Valverde del Majano, Nicomedes García fue empresario. Efectivamente, fue un gran empresario además, y además es una de estas personas que la palabra emprendedor parece que está hecha exclusivamente para él, está hecha para él. Nicomedes García empezó muy joven haciéndose cargo de la empresa de licores que tenía su padre. Siempre ha estado ligado a la actividad de fabricación de licores. De hecho, esta que tenemos aquí a nuestras espaldas es la antigua fábrica de anís castellana, hoy BIM Santori, que sigue y continúa con la fabricación de licores. Pero además de esto, Nicomedes García ha desarrollado muchas otras actividades industriales. Durante la guerra fue el mayor fabricante de turrón de España. Creó y fundó la agencia de publicidad Azor, que a lo mejor no nos suena mucho, pero es conocida porque fue la creadora de la imagen del Toro de Osborne. Se ha dedicado a la importación de vehículos, creó la empresa Autores de transporte de viajeros, creó una naviera
O sea, construyó sus propios buques, la naviera Nicomedes García, que además también participó en varios bancos, en la constitución de varios bancos. Un ejemplo a seguir para los empresarios de hoy en día, seguro que lo tienen en cuenta muchos de los que están aquí establecidos en el polígono que vamos a visitar. Desde luego que sí, un auténtico ejemplo de trabajo y de diversificación de negocios y de superación constante para todos los empresarios y para cualquiera. ¿Cuántas empresas hay ahora mismo en el polígono fijadas? Bueno, ahora mismo tenemos alrededor de 100 empresas. Hemos tenido estos años anteriores, rondaba las 130. Ha bajado un poquito por el tema de la crisis que ha hecho estragos, la verdad, pero afortunadamente estamos viendo cómo en los últimos meses pues se van instalando pequeñas empresas, pero poquito a poco parece que va cogiendo un poquito han dejado de cerrar, que es lo importante, y poquito a poco, aunque sea una empresa cada cierto tiempo y sean pequeñas, pero poco a poco se va revitalizando. Y bueno, estamos en la tarea de que siga creciendo. De hecho, recientemente vamos a sacar a licitación nuevas parcelas para que tengamos un poquito más de oferta a aquellos empresarios que tengan interés en instalarse aquí en el polígono Nicomedes García. ¿Todavía queda espacio aquí para ellos? Todavía queda y no quepa la menor duda que cuando se acabe lo que hay, habrá más. O sea, Valverde nunca va a dejar de crecer industrialmente porque es una seña de identidad de Valverde, ¿no? Desde que esto comenzó hace 40 años, creo que ha quedado muy claro el enfoque industrial de Valverde del Majano. Tenemos muy claro todos los valverdanos el camino que queremos seguir y desde luego, aunque vengan épocas malas como la que estamos atravesando ahora, en el momento en que esto mejore, Valverde seguirá creciendo industrialmente sin ninguna duda. Supone sin duda una muy importante proyección de futuro para todos los vecinos. Aquí hay ahora mismo entre ese centenar de empresas un poco de todo. Si hablamos de trabajadores seguro que es muy difícil darles una cifra exacta. Yo quiero intentar hablar con algunos de los empresarios que hayan decidido instalarse aquí, que nos cuenten ellos por qué en Valverde del Majano. Vamos a ver, que seguro que nos cuentan cosas muy interesantes. Vamos a verles. Bueno, pues una de las cosas más curiosas que tenemos en el polígono de Valverde es que tenemos una empresa que se dedica a la construcción de barcos, de pequeños barcos de recreo. No solo se construyen, también se ponen a prueba aquí en Valverde, en esta pequeña charca. Santiago, buenos días. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos qué estáis haciendo aquí. Estamos haciendo ahora una prueba de una embarcación, es una embarcación turística. Tenemos esta charca que podemos disponer de ella pues, precisamente para hacer estas pruebas. No podemos navegar, pero nos vale, ¿no?, para hacer esta prueba. Esta embarcación y el que esté flotando aquí en esta charca es el proceso prácticamente final, porque estáis a punto de entregarlo, ¿no? Efectivamente, sí. Esta es la unidad número 49 de este modelo, con lo cual pues está muy sabida ya cómo funciona, ¿no? Embarcación lista para entregar, pero todo el proceso de fabricación comienza un poco más allá adentro. ¿Nos enseñas tu empresa? Sí, ahora mismo. Santiago, ¿cómo se os ocurre venir a construir barcos a Valverde del Majano, que estamos muy lejos del mar? Pues fue una cosa circunstancial, porque yo estaba aquí trabajando en las obras de alta velocidad y fue cuando hicimos el primer barco, mi hermano y yo, para uso nuestro particular. Vimos que navegaba muy bien y nos planteamos la posibilidad de empezar a fabricarlos para ver si los vendíamos, ¿no? Viendo que el desplazarnos a la costa iba a ser un problema de logística familiar y demás, pues yo conocí esta empresa, Calderería de Pablos, y empezamos a fabricar los barcos aquí, se empezaron a vender y luego pues hemos visto que tenía bastantes ventajas, porque el hecho de estar en el centro te permite acceder al resto de la costa, está aquí distante. Eso por un lado, y por otro lado, el estar cerca de Madrid, pues cuando nos han empezado a venir clientes extranjeros, es muy cómodo el hecho de que puedan aterrizar en Madrid y en una hora llegan al astillero, ¿no? Teníais un gran reto, que es lo que hemos visto fuera, y es probar los barcos. Este no sé yo si lo vais a poder probar antes, ¿eh? No, este ya está al límite máximo de lo que podemos construir aquí por estar en el interior. Santiago, sois un ejemplo de que en el pueblo se puede trabajar casi de cualquier cosa, ¿eh? Pues yo creo que sí. Todo el mundo, cuando íbamos a las ferias los primeros años,
era como que no se lo creían, que estábamos haciendo, nos preguntaban ¿dónde hacían los barcos? Y decíamos, pues en Segovia. Y era como de mofa, ¿no? O sea, decían, pero no puede ser, no puede ser. Y al final, pues oye, llevamos ya 11 años. Muchas gracias por abrirnos la puerta de tu negocio. ¡Suerte! Muchas gracias. Se me ha olvidado preguntarte por qué Valverde del Majano, ¿de dónde viene este nombre? Bueno, el nombre de Valverde del Majano es un nombre compuesto. Valverde viene de Valle Verde. Desde aquí vemos por qué Valverde está, bueno, pues en un valle. Antiguamente corría por el centro del pueblo un pequeño arroyo alrededor del cual se asentó el pueblo. Y Majano, pues el Majano hace referencia a un montón de piedras que eran las que se iban sacando de las tierras de labranza según se iban cultivando para que no entorpecieran la labor. Entonces esas piedras amontonadas es lo que se llamaba Majano. Hemos visto, por ejemplo, una escultura que tenemos ahí abajo en la zona del plantío, que es una escultura en conmemoración al nombre Majano. En conmemoración a ese nombre también está este espacio al que nos hemos venido. Exacto, este paraje es conocido comúnmente como el Majano y aquí está quizá uno de los puntos más entrañables del pueblo, ¿no? Que es la fuente del Majano. Es una fuente natural que bueno, pues la hemos conocido todos desde muy chiquitillos y dicen los más mayores, nos cuentan que sus padres o sus madres les mandaban aquí para que les entraran ganas de comer. Y debe ser que las ganas de comer pues les entraban por la caminata que se pegaban subiendo desde el pueblo hacia aquí, porque el agua, pues que sepamos, no tiene todavía esas propiedades. Nosotros desde luego ya nos ha entrado hambre. Yo creo que va siendo hora de despedirnos. Hemos visto muchísimas cosas en el programa de hoy. Sin duda Valverde tiene mucho futuro por todas esas empresas que hemos visto, pero también mucha vida en el interior. Muchísimas gracias por habernos enseñado. Muchas gracias a vosotros y aquí tenéis vuestra casa. Vamos a coger carrerilla. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal se vive aquí en Valverde del Majano? Muy bien, se vive muy bien. Hola, 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 hola. Porque nos ha llegado la hora de descansar y la hora del final es próxima, pero de todas las maneras. Descansando que se está muy a gusto. Pues andando. Del burro es de donde parte, no de donde nace. Donde se dedicó a... Bueno, ¿dónde fue? Sudáfrica. Se fue. Pues un poco... Bueno, yo voy a... Mientras no te caigas al suelo... Espera, que tenemos que andar antes de hablar. Porque lo estoy intentando memorizar esto y no te creas tú que me sale bien. Y ya. Me he quedado. Vale. ¿Sigo? No, pero sigo hablando del I. O te pregunto yo y... Vale, pues pregúntame. Y tú te retiras disimuladamente. Perfecto. ¿Vale? Vale. ¿Qué parte sale? ¿Me puedo meter las manos en los bolsillos? Hombre, por las saldrías así. Además de un ilustre vecino de Valverde del Majano, Nicomedes García... Repetimos. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuéntanos qué estáis haciendo aquí. Cojo el micrófono. ¿No me oyes? Hola, 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 hola. También tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. ¿El martes a las? A las 9:30. El martes a las 9:30. ¿El qué? Ah, que sale el martes a las 9:30. Porque el tiempo no me